Muy buenas, estimados internautas, amigos, coordinadores de equipos de fútbol. Voy a explicar en este vídeo tutorial, en unos sencillos pasos, cómo descargarte este software, cómo instalarlo en tu PC y luego cómo gestionarlo. Para ello crearemos dos partes. Esta primera parte será cómo descargar, instalar y poner los datos generales del club deportivo. Y en el segundo vídeo tutorial se explicará cómo gestionar todas las carpetas, todos los socios, fichas de los jugadores, la contabilidad del club deportivo, los cobros pendientes, los cobros facturados, etcétera, etcétera. En fin, para ello en primer lugar abriremos nuestro navegador y pondremos en el link de arriba ramonator.16megabits.com y le damos a Enter. Una vez estamos en la página web de Ramonator, podemos ver todos los videotutoriales, podemos ponernos en contacto y ver todos los programas de categoría Windows. Iremos a la pestaña donde pone Educación y Ciencia y aquí donde pone Clubs Deportivos damos doble clic. Y ya tenemos aquí una pequeña información. Los requisitos mínimos del sistema: un Pentium de 300 o superior, de 64 megabits de memoria de RAM, de 50 megabits de memoria de espacio libre en el disco duro, un monitor VGA o superior y sistema operativo Microsoft Windows de 2000 o superior. Luego las instrucciones para descargar la demo. Opción A, ejecutar o abrir este programa. Opción B, guardar. Y una vez instalado, podrá acceder a través del acceso directo del escritorio, Demo Club Deportivo, o bien desde el botón de inicio, todos los programas, Manasoft, programa de demostración Club Deportivo. Luego tenemos aquí el nombre del usuario y la clave, que son demo. En primer lugar, vamos a ver más información de este programa. Damos clic y aquí nos viene más información del programa. Este programa permite llevar la gestión deportiva junto a la contable de forma fácil y sencilla. Y todas estas características: archivos de maestros, socios, jugadores, proveedores, conceptos de cuotas, formas de pago, periodicidades, escuelas, clubes, nuestros equipos, equipos contrarios, campeonatos, equipamiento, enlace de los jugadores, gestión de etiquetas, asignación de colores a socios, entrenamientos, partidos, clasificaciones, ingresos, gastos, creación automática de ingresos, emisión de facturas, impresión de avisos socios pendientes de cobro, relación bancaria, traspaso automático, ayuda personalizada y un sinfín de características. Vamos otra vez a la primera ventana, damos descargar
guardar el archivo. Una vez lo tenemos ya descargado, marcamos con el ratón el archivo, damos clic al botón derecho, damos a abrir carpeta contenedora. Minimizamos, limpiamos, lo seleccionamos y lo sacamos al escritorio. Ya podemos cerrar el navegador. También tengo aquí un tutorial en el caso de que quieran ver el vídeo de cómo gestionar el programa. Cerramos el navegador. Ponemos el ratón encima del programa, damos al botón derecho y ejecutar como administrador en caso de que sea Windows Vista o Windows 7. Damos permitir. Este programa viene con varios idiomas, en inglés, francés, alemán, italiano, portugués. Le damos al botón Enter, siguiente, 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 siguiente. Se está extrayendo y se está instalando. Y damos finalizar. Ahora mismo se ejecuta el programa. Y aquí hemos dicho que ponía en la página website que era demo. Control V y damos a aceptar. Y aquí tenemos el programa totalmente gratuito hasta 25 registros. Damos salir, damos que sí. Ahora, una cosa que es muy importante en este programa, si damos doble clic sobre el programa arrancará, y si ponemos por ejemplo demo sin modificar nada, nos saldrá este error: atención, nombre de usuario, palabra clave erróneos, introduzca otra vez los datos. Es por la sencilla razón de que no hay que darle doble clic, simplemente ponemos el ratón sobre encima del programa, botón derecho y ejecutar como administrador. Una vez ejecutamos como administrador, ya no nos va a dar ese error, porque aquí ya nos damos la opción de permitir el programa. Ahora damos otra vez control V y aceptar. Y de esta manera es como no nos da ese error. Ahora lo siguiente sería, para dejar de que salga la palabra demo, iríamos a opciones, usuarios, y aquí donde pone servidores lo dejamos tal cual. Y aquí donde pone demo lo marcamos y vamos aquí donde pone modificar. Y en vez de poner demo, podríamos poner, por ejemplo, Vermu.
palabra clave, pues crearemos una, ¿no? Por ejemplo esta. Y aquí donde pone grupo de usuario, como solamente hay uno, lo dejamos tal cual. Y aquí en menú inicial podemos poner lo que queramos. Menú de arranque, general, de archivos, de listado, de utilidades, de zonas, de las escuelas, reorganización, actividades, periodicidad, jugadores, cursos, nuestros equipos, tablas, borradores, categoría, equipos contrarios, clubes deportivos. Hay un sinfín de posibilidades y le damos a aceptar. Pero también podemos crear más usuarios. Por ejemplo, crearemos uno nuevo que se llame Chimo. La palabra clave de Chimo será, por ejemplo, esta. Y el Chimo, por ejemplo, es... A ver. Él está encargado de los entrenamientos. Y damos a aceptar. Ahora imaginemos que tenemos a otra persona que es el contable. Y esa persona es Tony. Y él es el contable. Crearemos también su palabra clave. Y el Tony, que es el contable, pasaríamos a facturas de compras y gastos. Damos a salir. Luego aquí vamos donde pone archivos. Vamos aquí donde pone datos generales. Y aquí es donde pone nombre de la empresa. Pondremos, por ejemplo, c.i.e, en este caso de Moixent. O en mayúsculas, Moixent. Código postal, el que toca. Liga de campeonato 2012-2013. Partidos ganados, como estamos iniciando el programa, pues no sé, 0-0. Damos salir. Y aquí le damos a salir. Y aquí donde pone demo, damos doble clic, con mucho cuidado sobre las letras, y podemos eliminar las palabras donde pone demo. Y ahora podemos ejecutar el programa como he explicado anteriormente. Damos permitir. Bien, y aquí en nombre de usuario ya no deberíamos de poner temo ni demo porque lo hemos modificado. Aquí en este caso sería, si quiere ser el supervisor de todo en general, sería Vermu, y la palabra clave de Vermu sería esta. Y Vermu entraría a todos los datos generales de este programa. Y aquí ya figura el club deportivo al cual va destinado este programa. Ahora imaginemos que en el programa quiere entrar Chimo como entrenador. Haríamos lo mismo. Chimo entraría, ejecutaría el programa, y aquí Chimo es donde pondría Chimo, y la palabra clave de Chimo es la siguiente. Y Chimo entraría y él entraría al listado de los entrenamientos. Y aunque quisiera salir, ya no tendría más acceso que solamente a los entrenamientos.
Ahora imaginemos que el contable quiere entrar para ver los ingresos y facturas y cobros. Pues sería lo mismo. Botón ratón derecho, ejecutar el programa como administrador. Y ahora Tony entraría en el usuario con su nombre y con su palabra clave que se le dio en ese momento el administrador general. Y Tony entraría a las facturas de compras y gastos por año, por meses y etcétera, etcétera. Que quisiera salir el Tony no tendría más acceso solamente a lo que el administrador general le ha permitido. Le damos salir y bien, eso es todo, esta primera parte de este video tutorial, y en el segundo video tutorial se explicará cómo crearse socios, las fichas de los jugadores, las facturas, los clubes de los equipos y todas las gestiones que precise de un club deportivo. Muy buenas y hasta la próxima.